Muy buenas noches, abogada y compañeros. Nosotros representamos al grupo número 7 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre el fuero sindical. Nuestro grupo está integrado por Sofía Bojorque, Rolando Aguilar, Norma Solórzano y su servidor Omar Cruz. De lo que les vamos a comentar es sobre, por ejemplo, objetivos, metodología, desarrollo, recomendaciones, algunas conclusiones y bibliografía, si se puede ver. Les puedo hablar, puedo comenzar diciéndoles que este presente trabajo tiene como propósito conocer cómo funciona el fuero sindical en nuestro país y cómo es esa doctrina, cómo protege a los trabajadores sindicalizados en cualquier intento del patrono para poderlo despedir o la alteración de las condiciones del contrato de trabajo. Dentro de nuestros objetivos está que queremos conocer el concepto de lo que es el fuero sindical, quienes están acogidos bajo esta figura, dar a conocer la finalidad principalmente del fuero sindical, mencionar sobre la vulneración de los derechos sindicales en Honduras. Y para eso vamos a buscarlo de cualquier punto de vista, principalmente de un punto de vista analítico. Vamos a buscar puntos de inflexión para ver sobre el fuero sindical, algunos criterios de inclusión y ahondando en las características para dicho cometido. Vamos a dejarnos a continuación con mi compañera Norma, quien nos va a dar más datos o más ítems sobre el fuero sindical. Hola, muy buenas noches, abogada y compañeros. Actualmente les voy a hablar sobre el fuero sindical. En sí, es la protección que se le da a los miembros de la junta directiva de una organización sindical mediante registrada en la Secretaría de Trabajo, y consiste en que estos miembros desde su elección hasta 6 meses después de cesar en sus funciones no pueden ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el juez de letras de trabajo respectivo. Bueno, actualmente así lo dice el Código Penal y también los convenios internacionales, ¿verdad? Así como el 87 y el 89. Pero en nuestro país, desde mi punto de vista, siempre he visto que no respetan esa cuestión del fuero sindical y el Código de Trabajo, porque a pesar que está en un sindicato, los representantes de las empresas siempre hacen lo posible para que esas personas no sigan con la iniciativa de estos sindicatos, y lo que hacen que los despiden y quizás hacen un despido injustificado. También les voy a hablar actualmente sobre la historia y el origen que es el fuero sindical. La palabra fuero viene de la voz latín, forum, que significa foro o tribunal. Los legisladores siempre buscaron una figura jurídica que realmente garantiza el libre ejercicio de libertad sindical, y así como surge el fuero sindical. En el concepto fuero, para referirse en el trabajo, fue utilizada por primera vez en España en el año 1938, en la Guerra Civil, origen de la palabra mediante una ley que reglamentaban el trabajo. Esto fue desde el año 1938, pero aquí en nuestro país realmente esto fue cuando ya venía, cuando por decirlo así, las compañías bananeras, donde surge donde surge y tuvieron las iniciativas líderes, donde tuvieron la iniciativa de crear los sindicatos, todo por velar por los derechos de los trabajadores, que fue aproximadamente como en 1954, desde ahí. Ok, algunos beneficios del fuero sindical realmente son trabajadores que concurren a formación de un sindicato, directores y delegados sindicales, candidatos directores, y también
trabajadores que negocian colectivamente. Esto, los beneficios que realmente cuando ya forman el sindicato es más que todo por velar por los derechos de los trabajadores. Los miembros de comisión de negociar que no sean directores sindicales. También voy a hablar un poco qué es un juicio sumario. En sí, el Diccionario de Lengua Española manifiesta que un juicio sumario es aquel que se procede previamente y se prescribe de alguna formalidad o trámites del juicio ordinario. Se aplican aquellas acciones en las que se requiere una rápida tramitación. Buenas noches, compañeros y abogada. Yo le vengo a hablar sobre el juicio sumario. Es el que dice que el juez del trabajo, actuando en proceso sumario, resuelve mediante una sentencia autorizada o no al despido del dirigente sindical. Dentro de aquí podemos ver el ámbito de su aplicación. Es de la variedad de cuestiones que transmite por la vía de juicio sumario. Podemos ver aquí también que dicen que los miembros fundadores y junta directiva provisional en caso que el juicio sumario esté en trámite. Pase a la siguiente, compañera. Aquí podemos ver la violación al fuero sindical, que obliga al patrón a pagar la organización sindical respectiva a una dimensión equivalente a 6 meses de salario. Existen muchos despidos antisindicales. Eso da el lugar a la vía judicial porque muchos de los jueces están confabulados con el patrón. Pase la siguiente, compañero. Con la finalidad del fuero sindical podemos ver que tiene por finalidad proteger y dirigente sindical contra las prácticas desleales antisindicales, para la protección y defensa del interés colectivo y para garantizar la autonomía en el ejercicio de la libertad sindical, según lo establece el Código del Trabajo. En el siguiente artículo podemos ver también aquí que está dirigido a obstacular y sancionar y la discriminación antisindical en sus diversas manifestaciones. Aquí podemos también meter es una parte de que piden reintegro, que puede irse con sus prestaciones y estas multas son muy suaves por el castigo que implica disolver un sindicato. Como dice, los trabajadores se organizan en sindicatos con los fines específicos de obtener beneficios económicos. Aquí podemos darles un poco de datos importantes que actualmente existe en el país, que son 420 sindicatos y 20 federaciones y 3 consideraciones. En el sector público de las sindicalizaciones en baja. Alternativa es del movimiento sindical en Honduras. Como podemos ver en pantalla, unidad política del movimiento sindical. Política de formación y renovación de cuadros y visión política. Da respuesta a los tratados de libre comercio y democracia y reforma. Esto se lo va a explicar nuestro compañero Rolando. Así es, y mi participación comienza con la vulnerabilidad en Honduras acerca del derecho de la libertad sindical. Y bueno, nos dice en la práctica los trabajadores se quejan con frecuencia de que el empleador abusa de su derecho a despedirlos y que este despido se produce en ocasión de la forma de un sindicato. Bueno, y como sabemos, el empleador nunca va a estar de acuerdo muy pocas veces con un sindicato, siempre como una manera indirecta, por así decirlo, usando formas de despedir. Por ejemplo, buscando formas para que ya no tengan el mínimo requerido para que forman, ya que es uno de los requisitos importantísimos y es como estrategia que tienen ellos para poder hacer que desaparezca. También está acerca de la discriminación antisindical, que la ley prohíbe la discriminación antisindical, pero no prevé
las medidas adecuadas de protección al respecto. Y sabemos que esa es una lucha por años de los sindicatos, que lo que ellos necesitan es que les provean desde fuera, por así decirlo, para que ellos desde adentro como organización puedan hacer que se respeten sus derechos. También hablamos de las barreras legales al establecimiento de organizaciones. Bueno, sabemos que es un tema muy utilizado por el empleador, pero sabemos que no es tan legal como él intenta que se vea. Sabemos que no es respetado mucho el derecho sindical en nuestro país y hay miles de situaciones, por ejemplo, la persecución de los líderes sindicalistas. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos observar que puse un caso sobre un sindicalista asesinado. En un 16 de noviembre del 2019, 2 hombres dispararon y mataron a Jorge Alberto Acosta en unos viales a pocos metros de su domicilio en la Lima Cortés, Honduras. Acosta era un líder, un dirigente sindicalista de 62 años. Y el que él lideraba se llamaba Tela Railroad Company. Era uno de los sindicatos más antiguos del país que representa a los trabajadores bananeros de Chiquitabrán. Y el despido de los líderes sindicalistas también con antecedentes el 7 de agosto del 2019. Y ahí puse otro caso, que el 31 de julio la empresa azucarera del norte de... Permítame. El norte despidió de manera verbal y arbitraria a directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Azúcar, Mieles, Alcoholes y Similares de Honduras. Gustavo Alberto Quiroz Baquedano, Maynor José Ponce García, Misael Jiménez Román, Magdaleno Benítez, Giovanni Pineda, entre otros, fueron los despedidos por la gerencia sin previa notificación y sin otro motivo del hecho de los dirigentes sindicales. Y bueno, es que la persecución de la que tanto hablé en las barreras, barreras legales al establecimiento de organizaciones. Y mi participación termina hablando de la justa causa de despido, porque no es que no se puede despedir a personas dentro de un sindicato. Y de eso nos habla el artículo número 112 del contrato de trabajo, que dice que las faltas por las que uno puede ser despedido justamente son los actos de violencia grave, la indisciplina, el daño material causado dolosamente a edificios, maquinarias, actos delictivos, revelar secretos técnicos. Lo anterior colige en el hecho de que, acreditada la causal, el patrono no puede despedir a un dirigente sindical sin haberle hecho un juicio sumario previo. Bueno, a continuación, Omar. Sí, compañeros. El tema de las violaciones a los derechos sindicales, más concretamente hablando de lo que es las juntas directivas o las juntas, las que inician estos movimientos para crear los miembros fundadores, para crear estos gremios para la protección de los trabajadores, es muy amplio, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones que podríamos nosotros brindar es que el gobierno de Honduras, que es lo que nos compete, debe cumplir la obligación de respetar la protección otorgada por el derecho sindical. Se deben establecer la integración en conjunto con las organizaciones sindicales en Honduras para llegar a este fin. El foro sindical no debe ser objeto de transacción o conciliación. Hay que respetar para lo que fue esa su finalidad. Repito que el Estado hondureño debe cumplir con sus deberes, debe respetar, proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos, así en la asociación, en el ámbito laboral. También respetar los convenios y acuerdos internacionales suscritos, por ejemplo, con la OIT, tanto el convenio 87 como el 98 y varios tratados que mencionan sobre lo que son derechos humanos. En nuestras conclusiones podemos hablar sobre lo que es lo que vimos del fuero sindical, que es una protección que se le da a los miembros de la junta directiva o de una organización sindical debidamente registrada ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
cuando todavía no existe legalmente el sindicato y al no contar todavía con personería jurídica, pues la protección del Estado debe ser amplia para todos estos miembros fundadores de la Junta Directiva Provisional. El fuero sindical pues tiene por finalidad eso, ¿verdad? Proteger a los dirigentes sindicales de las prácticas desleales que mencionaban los compañeros anteriormente. Todos estos actos antisindicales, violaciones a las libertades sindicales y violaciones a los derechos laborales deben de estar bajo este parámetro, bajo esta figura del fuero sindical para evitar esa violación. El respeto, ¿verdad?, del fuero sindical, lo que la ley prohíbe, la discriminación sindical, y que está prohibiendo medidas adecuadas para la protección al respecto. Por mi parte, solo me resta decirles que muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de mucho material de enseñanza los puntos o todas las conclusiones a las que hemos llegado respecto a lo que es el derecho sindical, a lo que es el fuero sindical en sí, que es de lo que tratamos, de cómo esta figura fue creada para poder proteger principalmente a las juntas directivas iniciadoras o fundadoras de estos movimientos. Entonces, nos despedimos y les damos las gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ya lo paré. Ya lo paré. No sé cuánto nos haríamos. Vamos a ver. Nos hizo sudar. ¿Cómo usted, compañero? ¿Cuánto salió? No sé, vamos a ver, déjeme revisarlo, Norma, a ver cuánto salió. En el video, déjeme revisarlo. Lo que voy a hacer es que me voy a salir para revisarlo y si me esperan para volver a entrar. En el avisa WhatsApp. ahí por el grupo. Okay. Excelente. Que revise ahorita porque si toca grabar otro. Sí, es correcto. Mejor quédense ahí, yo me voy a salir y voy a volver a entrar para revisar. Ok, está bien.